dice? No se ve puesto de quién es. Maximiza, maximiza. Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer pruebas de la función renal. Bueno, los integrantes están compuestos por Serno Villusa Liber, Pérez Espinosa Luis Fernando, Rins Heredia Marjorie, Suárez Sánchez Eduardo, Uriarte Fernández Valeria y quien les habla Pérez Fernández Ángel. Bueno, primero vamos a ver un video introductorio para luego explicar un poco más del tema. Si el riñón elimina lo que no necesito, ¿por qué me elimina el recuerdo de mi ex? Quédate para descubrirlo en el próximo episodio. El riñón es un órgano que se encarga de separar los elementos que ya no necesito de la sangre y los elimina a través del órgano. El proceso de separación se logra a través de la nefrona, la cual es la unidad que forma el riñón. Tenemos millones de ellas, las cuales se encargan de filtrar la sangre para producir orina, eliminando lo que ya no necesito para evitar su acumulación. Estos productos se conocen como productos nitrogenados no proteicos, llamados urea, creatinina y ácido úrico. Esta filtración ocurre en un sitio especial de la nefrona, conocido como glomérulo. Es un conjunto de capilares cubiertos por unas células llamadas podocitos. La sangre impulsada por la fuerza del corazón llega a este sitio y es filtrada por estas barreras, permitiendo la separación de células y proteínas de alto peso molecular. A este proceso se le van a sumar la secreción tubular y la absorción tubular, en los cuales hay un intercambio entre los productos que deben ser eliminados y los que deben de conservar. La cantidad de sangre que llega por minuto al riñón corresponde a la tasa de filtración glomerular y este es el parámetro que debemos de tener en cuenta para evaluar la función renal. Si la tasa de filtración glomerular disminuye, significa que los riñones no son capaces de filtrar de forma adecuada, lo que provocaría acumulación de compuestos nocivos para la salud. A este fenómeno se le conoce como síndrome urémico. Aunque están descritos los procesos fisiológicos involucrados en la tasa de filtración, tristemente existen todavía muchas dudas en laboratorio de cómo podemos medirlo. Tradicionalmente se acostumbra a medir la creatinina en sangre, ya que la elevación de esta se consideraría una disminución en la tasa de filtración glomerular. Aunque esta cuantificación es la más solicitada y más conocida a nivel mundial, tiene la gran desventaja de que la elevación significativa de creatinina ocurre una vez que se ha perdido el 60% de la función renal, haciéndolo un marcador muy tardío. Actualmente la forma más sencilla para calcular la tasa de filtración glomerular es calcular la creatinina en sangre y utilizar fórmulas que bajo criterios estadísticos me ayudan a clasificar la función renal. La fórmula más aceptada es la CKD-EPI. Esta es una prueba realmente económica, Ayudar a la gente que está verdaderamente desesperada. con una buena sensibilidad y especificidad, pero tristemente es poco conocida y para algunos pacientes no se puede utilizar, como en el caso de embarazadas. Mi nombre es Víctor Gómez y para mí es un verdadero gusto que me acompañaras. Por favor, dale like, comparte y comenta. Bueno, siguiendo con el tema, la función renal se va a definir como el conjunto de procesos fisiológicos que van a tener a cargo los riñones con el fin de mantener el homeostasis interno del medio interno. Estos procesos van a involucrar la depuración de productos nitrogenados, el mantenimiento del equilibrio ácido-base y el equilibrio hidroelectrolítico, y también la regulación de la presión arterial. En cuanto a los objetivos de la prueba de función renal, vamos a tener tres. El primero vendría a ser la detención precoz de las lesiones renales. Como segundo, la localización anatómica de dónde se encuentra el daño, que puede ser prerrenal, glomerular o tubular. Y tercero, cuantificar el daño del órgano comprometido. Bueno, importancia clínica. Vamos a comenzar con las pruebas glomerulares. Primero sería la tasa de filtración glomerular, que es el parámetro estándar para la función renal. Y acá se puede estimar mediante fórmulas como el CKD-EPI o también con marcadores exógenos, que más adelante lo va a explicar mi compañera. Segundo, el aclaramiento de la creatina, que va a medir la depuración de la creatina en orina de 24 horas y va a reflejar la capacidad del riñón para eliminar esa sustancia del plasma. Y como tercero vamos a tener a la urea plasmática y la creatinina sérica, que van a ser indicadores indirectos de la filtración glomerular. Cuanto más elevados estén, significa que hay una disminución de la función renal. En cuanto a los valores normales,
de la creatinina sérica vendría a ser de 0,6 a 1,3 miligramos por decilitro y de urea vendría a ser de 7 a 20 miligramos por decilitro. En cuanto a las pruebas tubulares, vamos a tener a la prueba de concentración y dilución de orina, que valora la capacidad del túbulo para conservar o eliminar el agua. Segundo, la excreción fraccional de sodio o potasio, que va a indicar cómo los túbulos manejan los electrolitos. Y por último, la determinación del pH urinario y del bicarbonato en plasma, el cual evalúa la función en el del equilibrio ácido-base. De acuerdo a las pruebas glomerulares, estos van a ser estudios que nos van a permitir evaluar la filtración glomerular renal. Es decir, esta nos evalúa la capacidad del riñón para poder depurar ciertas sustancias que hay en la sangre. Tenemos dos tipos de marcadores. Como primero tenemos a los marcadores endógenos, que van a ser producidos naturalmente por el organismo, y los marcadores exógenos, que van a ser sustancias administradas al cuerpo para medir su depuración. Uno de los marcadores endógenos va a ser la creatinina sérica, y este va a ser el marcador endógeno más importante para estimar la tasa de filtración glomerular. Esto va a provenir del metabolismo de la creatina muscular y se va a filtrar libremente en el glomérulo, y en pequeña proporción se va a reabsorber y secretarse en el túbulo proximal. La depuración de creatinina se va a calcular mediante lo que sería la concentración urinaria de creatinina por el volumen urinario por minuto entre la concentración plasmática. Otro de los marcadores endógenos sería el nitrógeno ureico en sangre, o también llamado BUN. Este es un producto final del metabolismo de las proteínas. También se va a filtrar en el glomérulo y va a reabsorberse en lo que sería el túbulo renal. La concentración del nitrógeno ureico en sangre se va a ver elevada mediante presencia de insuficiencia renal, pero también si hay deshidratación. Y como último marcador endógeno tenemos a lo que sería la cistatina C, y esta va a ser una proteína de bajo peso molecular y va a ser producida por todas las células nucleadas. Se va a filtrar liberalmente en el glomérulo y no se secreta ni se reabsorbe en el túbulo. Y va a ser un marcador más sensible que lo que sería la creatinina. Otro de los marcadores pero exógenos, este va a ser una sustancia que va a ser administrada al paciente, cuya eliminación se va a usar para medir de forma más exacta la tasa de filtración glomerular. Esta sería la inulina, que es un polisacárido de origen vegetal, fructosa polimerizada, y va a ser el patrón de oro para poder medir la tasa de filtración glomerular. Y por último, el iotalamato o iexol, que van a ser medios de contraste yodados no iónicos y filtrados exclusivamente por el glomérulo. Este va a ser menos invasivo que lo que es la inulina y van a ser más prácticos para estudios de investigación. Y por último, los radioisótopos, que van a permitir mediciones precisas y no requieren recolección de orina. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la creatinina. Para ello tenemos que conocer qué es la creatinina y por qué es considerado como un marcador exógeno. La creatinina en sí viene a ser un producto de desecho propio del metabolismo muscular. Este proviene específicamente del metabolismo de la creatina y de la creatinfosfato, que especialmente se sintetizan a nivel del hígado y también a nivel del páncreas. Estas moléculas ya mencionadas sirven de sustrato energético, especialmente en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el cerebro. Para que dé pase a la creatinina como tal, primero se tiene que dar un proceso conocido como ciclación espontánea no enzimática, dando como paso a la creatinina. Pero ¿por qué es considerado como un marcador endógeno? Porque tiene que cumplir con ciertos criterios para que me pueda estimar el filtrado glomerular o la función renal, como por ejemplo que esta se sintetiza de forma constante en nuestro organismo, se va a eliminar de forma también exclusiva a través del riñón por el filtrado glomerular en mayor parte, y en un 10 a 20% mencionan que se va a secretar en el túbulo proximal. Y otro es que la creatinina
ser reabsorbe y por tanto es considerado como un marcador endógeno. Bien, la creatinina en sí ya mencioné que tiene que estar de forma estable y relacionada tanto su producción como su depuración. Tanto produzco y tanto elimino. Por eso es que he colocado también la balanza para poder asemejar que mientras haya un desbalance, digamos que disminuye la depuración de la creatinina, va a haber un aumento sérico de esta a nivel sanguíneo. La producción, como ya mencioné, se va a dar principalmente en el músculo esquelético. La literatura menciona en un 50%, también se da a nivel del corazón, en el cerebro, y en cuanto a su producción, va a variar dependiendo del sexo, de la edad de la persona. Por ejemplo, no es normal, bueno, no es igual que un varón me produzca la misma cantidad de creatinina que una mujer. ¿Por qué? Porque se van a distinguir por la masa muscular. Lo mismo pasa en los extremos de la vida. No es igual las concentraciones de creatinina en un niño que en un joven o que en un anciano. En cuanto a su depuración, esta se va a dar de forma libre a través del filtrado glomerular en los capilares del riñón. Y bueno, no se va a encontrar, digamos, obstáculo en su eliminación debido a que esta posee un bajo peso molecular y no está ligada a proteínas. Pero, ¿cuáles son los valores plasmáticos que menciona la literatura también en cuanto a la creatinina? Estos van a fluctuar entre 0,7 miligramos por 100 centímetros cúbicos a 1,4 miligramos por 100 centímetros cúbicos con su defecto de decilitro. La prueba rutinaria para medir la creatinina es la creatinina sérica, pero hay ciertos factores que la van a aumentar, como hay ciertos factores también que la van a disminuir. ¿Cuáles son aquellos factores que disminuyen la concentración de creatinina en sangre? Por ejemplo, tenemos algunos aspectos fisiológicos, como en el embarazo, que mencionan que la creatinina sérica va a oscilar entre 0,4 a 0,6 miligramos por decilitro. También cuando hay una disminución de la masa muscular, por ejemplo en los ancianos, y en algunas hepatopatías. ¿Por qué? Porque acá se disminuye el sustrato, y si se disminuye el sustrato, por ende también se va a disminuir la producción de la creatinina sérica, que es el metabolito. Y hay ciertos factores también que me van a aumentar la creatinina sérica, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda, tanto prerrenal, posrenal o intrínseca. En la prerrenal se menciona una disminución del gasto cardíaco, es decir, va a haber menos perfusión a nivel del glomérulo renal y por tanto disminuye la presión hidrostática a este nivel. Y por ende también se va a haber aumentado las concentraciones de la creatinina en el plasma. A nivel posrenal podemos mencionar alguna litiasis en las vías urinarias, que esto me va a conllevar a un aumento de la presión tubular, aumento de la presión en la cápsula de Bowman, y esta se va a contraponer a la presión hidrostática que me va a permitir el filtrado glomerular y por ende conllevándome también a un aumento de la creatinina en sangre. Y hay también ciertos factores que me aumentan la creatinina en sangre, como por ejemplo ciertos fármacos que me inhiben la secreción tubular, como la trimetopin o la cimetidina, la enfermedad rhabdomiólisis, que es prácticamente la destrucción masiva del músculo esquelético y por ende la liberación también de creatinina, liberación de mioglobina, que va a alterar también la estructura tubular del riñón. El ejercicio extremo e intenso, la suplementación de creatinina, mayor sustrato, mayor producto de creatinina. Y la ingesta, obviamente, de carnes rojas, que me va a conllevar a un aumento postprandial de la creatinina. En cuanto a su depuración o el clearance de creatinina, como comúnmente se menciona o se conoce a nivel hospitalario, prácticamente se define como el volumen sanguíneo que queda libre de la creatinina, o en este caso de productos de desecho, en un determinado tiempo. Acá encontramos dos fórmulas o dos ecuaciones. Vamos a hablar acerca de la ecuación corregida.
que es prácticamente se mide en mililitros por minuto por 1,73 centímetros cuadrados. ¿Y en qué consiste? Consiste en multiplicar la creatinina urinaria dividida sobre la creatinina sérica multiplicado por el volumen urinario recogido durante 24 horas dividido en 1440, que vendría a ser el número total de minutos en un día, y esto se multiplica por una constante que es 1,73 dividido sobre la superficie corporal, que se saca a través de la escala de Du Bois. Y los valores van a variar dependiendo si eres mujer o si eres varón. En los varones va a oscilar de 95 a 130 mililitros por minuto, mientras que en las mujeres va a ser de 80 a 120 mililitros por minuto. Entonces, para poder estimar el filtrado glomerular, se menciona una fórmula que recién se ha comentado, que es la fórmula seca de EPI del 2021, en donde ya no se incluye la constante de la raza, que se calcula aplicando la siguiente fórmula y que con el resultado de ello nosotros podemos estadificar la enfermedad renal crónica, donde la falla renal me va a conllevar una tasa de filtrado glomerular menor a 15 y cuando está normal o aumentada cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor a 90. Ahora sí, con respecto a urea, nosotros tenemos que saber qué es la urea, y la urea es el producto final del catabolismo de las proteínas. Es importante conocer sus valores normales de la urea, que van entre 2 y 54 miligramos por decilitro. De igual manera, es importante mencionar que en algunos países y en algunos laboratorios han cambiado estos dos valores de la urea y ahora toman en cuenta el BUN, que es el nitrógeno urémico en sangre, y se calcula igual a ureas miligramos por decilitro sobre 2,1428. Sus valores normales del BUN es entre 8 y 25 miligramos por decilitro. También es importante mencionar que con respecto al valor urémico, este es un buen predictor de necesidad de diálisis. Bueno, en algunas ocasiones nosotros vamos a encontrar la urea elevada, así como urea disminuida. Si encontramos la urea elevada, va a tener el nombre de hiperaxoemia. Bueno, vamos a encontrar dos causas. La primera causa vamos a tener la extrarrenal, que se va a deber por dietas hiperproteicas. ¿Cómo así por dietas hiperproteicas? Como yo mencioné al inicio, la urea es el producto final del catabolismo de las proteínas. Entonces, si nosotros consumimos más proteínas, va a haber más degradación de ellas, así como mayor catabolismo de ellas, y por ende la urea se va a elevar. De igual manera, otra causa extrarrenal vamos a encontrar las hemorragias digestivas, situaciones que llevan consigo un aumento del catabolismo proteico, así como la sepsis, politraumatismos, fiebres, y fármacos que inhiben el metabolismo anabólico, como las tetraciclinas y corticoides. Bueno, la segunda causa, y por así les podría decir que es la más relevante, es la eliminación renal deficiente, en la cual aquí vamos a hablar con respecto a tres parámetros, o mejor dicho, a tres orígenes. Vamos a encontrar un origen prerrenal, un origen parenquimatoso y un origen posrenal. El origen prerrenal es cuando hay una disminución de la perfusión renal sin lesión parenquimatosa, en la cual va a tener su cociente de urea sobre creatinina mayor de 80, caso contrario que va a suceder en el origen parenquimatoso. De igual manera, con respecto a la eliminación renal deficiente, origen prerrenal, vamos a tener las causas más frecuentes, hipovolemia absoluta, al igual que hipovolemia relativa. En hipovolemia absoluta es importante recordar pérdidas. Vamos a encontrar pérdidas gastrointestinales, ya sea por ejemplo vómito, diarrea, en la cual aquí va a disminuir, va a perder grandes cantidades de líquido, disminuir el volumen y por ende va a ocasionar una hipovolemia. De igual manera vamos a encontrar pérdidas renales, ya sea por el uso de diuréticos, diabetes mellitus, y también vamos a encontrar pérdidas cutáneas, que es por quemaduras. Y también secuestro en el tercer espacio, que se va a deber por hilo obstructivo, también por pancreatitis, entre otras causas. De igual manera, vamos a encontrar otra causa, va a ser la hipovolemia relativa, ya sea por un fallo cardiovascular, por estados edematosos, por el uso de algunos antibióticos. El origen, ahora sí pasamos al origen parenquimatoso, que aquí ya se va a deber a una lesión a nivel renal, ya sea en la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, y su cociente de urea sobre creatinina va a estar menor de 40.
vamos a encontrar ciertas causas más frecuentes, como la isquemia provocada por una necrosis tubular aguda, glomerulopatía primaria que está asociada a enfermedades sistémicas, nefropatía túbulo intersticial que se va a deber a ciertos usos de antibióticos. De igual manera, pasamos al último origen, que sería el origen postrenal, en la cual aquí va a haber una disminución del filtrado glomerular, que es muy diferente al origen prerrenal, que era una disminución de la perfusión renal, en la cual acá va a haber una obstrucción al flujo de orina en el tracto urinario, ya sea en los uréteres, vejiga, uretra. Vamos a tener una obstrucción intrínseca que se va a deber a por coágulos, por cristales, cilindros, y una obstrucción extrínseca como una enfermedades prostáticas, neoplasias o fibrosis retroperitoneal. Bueno, así como hablé sobre la hiperaxoemia, también nosotros vamos a encontrar urea disminuida llamada hipoaxoemia, en la cual este es un hallazgo muy raro, pero sí puede ocurrir. Mayormente, por ejemplo, en hepatopatías graves, en el embarazo y en el tratamiento con ciertos fármacos como la cefalosporina. Ahora sí, con respecto a la cistatina C, esta es una proteína de bajo peso molecular, es un indicador de inflamación y sus valores normales son 0.5 y 15 miligramos por litro. En los niños menores de 1 año se va a encontrar elevada, al igual que el hipertiroidismo, y en dosis elevadas de corticoides también se va a encontrar elevada, mientras que en hipotiroidismo se va a encontrar disminuido. De igual manera podemos ver una cistatina elevada, por ejemplo, una insuficiencia aguda renal, al igual como una enfermedad renal crónica. Gracias. Si el riñón elimina lo que no necesito, ¿por qué no? Bueno, ahora hablando sobre la prueba de función tubular, vamos a ver la capacidad de concentración. Bueno, aquí vamos a medir a evaluar la función tanto del túbulo contorneado distal como del túbulo colector. Aquí se va a encargar básicamente de medir la función que va a tener el riñón para hacer su filtración. Para ello vamos a medir unos valores clásicos que van a ser su valor normal de 800 milosmoles por kilo. Aquí vamos a decir que hay una función renal normal, pero ahora ¿qué pasa cuando esta función disminuye? Puede surgir de una tubulopatía, ¿no? Para ello se va a hacer, como se llama, pruebas. Para ello se puede hacer tanto una prueba de restricción hídrica, en donde al paciente se le va a someter a una restricción hídrica para ver qué tal está la función de los túbulos. En este caso evaluamos el túbulo distal del colector, o también podemos usar una prueba que va a ser administración de hormona antidiurética. Como mencioné, esto va a servir especialmente para ver la función del túbulo distal. Ahora, con respecto a la expresión de la fracción de sodio, aquí vamos a medir netamente lo que es el porcentaje de sodio filtrado por parte del glomérulo, ¿no? Lo que va a medir la parte del túbulo distal. Para ello tenemos una fórmula, que es sodio urinario por la creatina plasmática sobre el sodio plasmático sobre la creatina urinaria por 100. El valor nos va a servir para interpretar, puede ser tanto prerrenal, renal o la posrenal. En caso de que sea menor a 1%, vamos a decir que va a ser una prerrenal. Puede ser dada por afección netamente en la parte del túbulo distal, pero si decimos que para este valor tiene que tener un valor normal de 1 al 2%. Es una fracción normal para estos valores. En caso de una posrenal, inicialmente puede tener una disminución y ya en fases más tardías puede ir aumentando. Con respecto a la expresión de potasio, la fórmula es muy parecida. Tan solo se cambia el potasio urinario contra el potasio. Se cambia no solo el potasio urinario sobre el potasio plasmático por la creatinina plasmática por 100. Aquí vamos a ver la capacidad tanto del túbulo distal para aceptar el potasio. Aquí interviene mucho lo que es la hormona, la aldosterona, ¿no?
Si tenemos una expresión de fracción de potasio elevado, podemos decir que se va a dar por diuréticos en caso de un hiperaldosteronismo o por el uso excesivo de diuréticos, ¿no? Que van a aumentar esta expresión. Y en caso de que sea un FEN disminuido, puede ser por un hipoaldosteronismo o una disminución de la secreción netamente de potasio. Ahora, con la prueba de acidificación urinaria, aquí vamos a ver la capacidad que tienen los riñones en sí, el túbulo distal, para la secreción de hidrogeniones y para ver que logra el riñón eliminar estos hidrógenos en exceso que tiene. Este proceso va a ser dado por una carga ácida, ¿no? En este caso se puede usar el cloruro de amonio, que se va a medir 0.1 gramos por kilo de peso al paciente, y se le va a dar para medir el pH urinario. En este caso se va a medir el pH después de la administración, se va a medir el pH cada hora durante 6 horas. Lo normal es que tiene que ser un pH menor a 5.5. En caso de una alteración, vamos a ver que va a ser mayor, y esto nos puede dar una indicación de una acidosis tubular. Y bueno, y por último la prueba de la glucosuria. Aquí vamos a ver que obviamente en el riñón no tiene que haber excreción de glucosa, pero acá se va a medir también la glucemia, porque podemos tener que tenemos una glucosuria normal, pero una glucemia normal, pero una glucosuria, o sea, hay excreción. Esto ya nos quiere decir que hay una afección en el túbulo proximal. En este caso, que en donde vamos a tener una glucosuria y también una glucemia elevada, nos va a decir que el paciente tiene diabetes. Pero en el caso de que su glucosuria sea normal o esté debajo, y si tenga glucosuria, estamos frente de un síndrome de Fanconi. Bueno, para terminar vamos a hablar un poco sobre el examen general de orina, también llamado examen EGO. Luego nosotros acá, ¿cómo podemos nosotros obtener una muestra de calidad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es utilizar un frasco transparente, luego decirle al paciente que solamente va a utilizar la admisión intermedia, o sea que va a eliminar la primera y la última chorro de orina, y también como mínimo debemos tener 30 mililitros de muestra. Y por último, el análisis debe ser realizado en las primeras 2 horas, o si no también puede haber acá un falso negativo o un falso positivo. Luego, los puntos que voy a evaluar va a ser el examen físico, químico y microscópico. Bueno, respecto al examen físico, acá lo habitual que debemos encontrar en la orina es un amarillo pálido, y la concentración de orina va a ser debido al urocromo o también urobilina. En el primer caso tenemos acá el caso primero es incoloro. Si nosotros encontramos incoloro, acá puede ser porque el paciente recién haya tomado agua o porque el paciente ha tenido una sobrehidratación. Y lo normal que debemos encontrar un paciente sano va a ser un amarillo pálido. Luego, respecto a un amarillo ámbar, acá va a ser una deshidratación o también por consumo de alimentos como la zanahoria o por enfermedades como la meningococcemia. Respecto al anaranjado va a ser por pigmentos biliares, y en el caso de marrón rojizo, también llamado coluria, o también con un nombre característico que es el color Coca-Cola. Acá va a ser por presencia de bilirrubina en el caso de personas con cirrosis. Luego el color brillante va a ser por traumatismo, y los dos últimos es principalmente por uso de fármacos. En el caso de verde o azul va a ser por uso de riboflavina, y en el caso de marrón negruzco va a ser por metronidazol. Luego nosotros tenemos que evaluar el olor. El olor normal es sui generis, y si nosotros olemos un color alcohol va a ser por intoxicación a etanol. En el caso de amoníaco va a ser por una retención urinaria. Luego respecto a frutas, también asociado a acetonuria, va a ser por un paciente con diabetes mellitus descompensado. Y luego en el jarabe de arzo también lleva la enfermedad que recibe el mismo nombre. En este caso acá el paciente o la persona no va a poder metabolizar ciertos aminoácidos de proteínas, la cual esto se va a acumular en la sangre. Y si fuera un olor a ratón, acá va a estar asociado el caso de fenilcetonuria.
Luego, por último, el sudor de pies va a estar asociado a una aciduria por acidemia isovalérica. Luego también tenemos que evaluar el aspecto tiene que ser claro o limpio. Si nosotros observamos un aspecto turbio, acá puede ser por presencia de matíes o por leucocitos, y si fuera lechoso, acá sería por infecciones. Acá, como nosotros decimos infecciones, va a ser por bacterias, entonces va a haber un aumento de neutrófilos, y si fuera espumoso sería una proteinuria. Luego también en respecto al examen químico, acá tenemos que evaluar la densidad. La densidad normal va a ser de 1005 a 1030. Si fuera mayor a 1030, puede ser por restricción de líquidos o por uso de manitol. Y si fuera por menor a 1005, es por ingesta abundante de agua y también por enfermedades tubulares. Luego, respecto al pH, el pH se toma entre 4.6 a 8 o con una media de 6. Si fuera muy ácida es por infecciones por E. coli, también por diarreas o por ingesta hiperproteica. Si fuera muy alcalina sería por fármacos como sulfamidas o por cítricos, y también acá en este caso por cuando el examen de orina pasa a las 2 horas. Acá tenemos que observar nitritos negativos, glucosa negativo, cetonas negativos, proteínas negativos, sangre negativo, bilirrubina negativo y el urobilinógeno menor a 1. Si nosotros observamos nitritos positivos, acá vamos a estar asociados a bacterias que van a degradar de nitratos a nitritos, como por ejemplo el nitrosomonas y los nitrosococos. Si fuera glucosa, acá tiene que pasar el umbral de 180 porque nosotros sabemos que la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal casi por su totalidad. Acá sería por caso de Cushing o también por diabetes mellitus no controlado. Si fuera por presencia de cetonas, sería por paciente embarazada y también por deshidratación. En el caso de proteínas, en caso de sangre sería por traumatismos, y en los dos últimos es por problemas hepáticos. Luego, por último, tenemos el examen de microscopio, en la cual tenemos que observar menor a 5 leucocitos por campo. Si nosotros observamos mayor a 5 sería en casos de pielonefritis, por uretritis y cistitis. Y el resto también tenemos que observar hematíes, bacterias y cristales negativos. Si fuera por bacterias positivos sería presencia de infecciones. Respecto a células epiteliales tenemos que encontrar de escasas algunas. Si fuera abundante puede estar relacionada a pielonefritis, uretritis, litiasis renal. Pero esto tenemos que también asociarlo a cilindros. Si fuera, por ejemplo, el tipo de cilindros, si fuera cilindros hialinos, está asociada a deshidratación. Si fuera cilindros eritrocitarios, sería una glomerulonefritis. Y abajo tenemos también enfermedades asociadas, por ejemplo, una necrosis tubular aguda, puede ser epiteliales o también granulares. Y por último, la enfermedad renal crónica, que sería por presencia de seres. Acá tenemos un examen de laboratorio. Y eso es. Gracias. ¿Te enviaron el correo? Sí, doctora. Solo para agregar, chicos, algo importante que falta un poquito mencionar. Si nosotros tenemos un paciente que ya tiene una enfermedad crónica, como por ejemplo un paciente diabético o un paciente hipertenso, o que tenga de repente lupus o alguna enfermedad inflamatoria crónica, y queremos evaluar si es que está presentando daño renal. No quiero evaluar si está presentando insuficiencia renal, para eso ya tenemos la urea, la creatinina, la cistatina C, que es de mayor sensibilidad, etc. Pero si yo quiero detectar daño renal, ¿qué prueba le voy a pedir al paciente? Yo sé ya de urea, creatinina, cistatina C, que me va a ayudar a evaluar si el paciente está presentando una insuficiencia renal, ¿no? Si yo quiero evaluar daño renal en un paciente que ya tiene una enfermedad crónica, un paciente diabético, un paciente hipertenso, que yo recibir lesión glomerular, lo que le voy a pedir es en orina, ¿no es cierto? El gol estándar es la proteinuria en orina de 24 horas. ¿Okay? Normalmente, ¿cuánto eliminamos de orina, de proteínas en orina? ¿Cuánto es lo normal?
Lo normal es entre 40 a 80 miligramos diarios. Si presentamos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de proteinuria. Entonces, esto es lo que yo le tengo que pedir a mi paciente. Todavía se sigue considerando como el gol estándar, la proteinuria en orina de 24 horas. Por lo tanto, le tendré que explicar a mi paciente cómo debe recolectar la orina de 24 horas. ¿Ok? Si yo pido proteinuria de 24 horas, estoy midiendo no solamente la albúmina, estoy midiendo también las otras proteínas que se eliminan por la orina, como por ejemplo las proteínas de bajo peso molecular, que son la beta-2 microglobulina, la alfa-1 microglobulina, la proteína transportadora de retinol, la proteína de TAM-fosfat, etc. Si solamente quiero ver albúmina, pediré albúmina en orina de 24 horas, albuminuria. ¿Por qué me interesa más la albúmina que las otras? Porque esta es más grande, ¿no es cierto? Tiene mayor peso molecular, entonces hay lesión de la membrana del glomérulo. Entonces, igual, en 24 horas. ¿Cuántos eliminamos de albúmina en 24 horas normalmente? Generalmente menos de 30 miligramos diarios. De 30 a 300 ya estamos hablando de microalbuminuria. Entonces tengo que explicar al paciente cómo recolecta la orina. La primera orina de la mañana se elimina. A partir de la segunda orina va a recolectar toda la orina en 24 horas y la termina de recolectar a la hora que empezó a recolectar. Diferente a lo que explicó su compañero. Para ver sedimento urinario, para ver examen bioquímico de orina o para descartar infección urinaria, allí sí le pido la primera orina de la mañana. Ahí no tengo que pedir orina de 24 horas. Le pediré la primera orina de la mañana. Ahí sí tengo que eliminar el primer chorro y recolectar el segundo chorro. Eso es lo que voy a llevar al laboratorio. ¿Okay? Por eso se llama la técnica del chorro medio, porque solamente elimino el primero y recojo el segundo. Previa higiene, obviamente, de los genitales. ¿Por qué? Y en un frasco estéril. Aquí no. Aquí elimino la primera orina de la mañana y a partir de la segunda orina recolecto. No tiene que estar estéril el frasco, puede ser en una botella limpia. Todo lo que recolecto, eso se lleva al laboratorio para su cuantificación de volumen y para su determinación de las proteínas en 24 horas. ¿Okay? Cuando no puedo recolectar orina en 24 horas, ¿qué recomiendan? Realizar el índice albúmina-creatinina. Es decir, albúmina en orina y creatinina en orina. ¿Okay? Se mide en miligramos la albúmina y en gramos la creatinina y debe estar por debajo de 30 miligramos por gramo. Ese es el índice de albúmina-creatinina que también se utiliza. ¿Ok? Listo. Esto viene en el examen, por supuesto. Voy a tomar asistencia, ¿ya?